Había algo distinto en aquel vuelo desde Atlanta hacia Nueva York. El aire parecía cargado, no solo por la estática del sistema de ventilación, sino por una tensión invisible que flotaba como un presagio. Entre los pasajeros, un niño de piel oscura, de no más de 13 años, miraba por la ventanilla con una mezcla de emoción y nerviosismo. Se llamaba Malik, y era la primera vez que viajaba solo en avión. Llevaba una gorra roja, una mochila pequeña y una sonrisa que, sin saberlo, pronto sería arrancada de su rostro. Su padre, el abogado Samuel Carter, había insistido en que podía hacerlo. Eres un joven responsable, Malik. Esto te enseñará independencia. Había dicho eso con orgullo, convencido de que el mundo, aunque imperfecto, sabría tratar bien a su hijo. Samuel era un hombre que había trabajado toda su vida para defender a otros. Un hombre que creía en la justicia, en las leyes, en el poder de las palabras sobre la violencia. Pero esa fe estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más brutal. Malik se sentó en su asiento asignado, en la fila 17, junto a una mujer mayor que hojeaba una revista de modas y un hombre blanco que tecleaba frenéticamente en su laptop. Intentaba no incomodar a nadie, siguiendo las reglas que su padre le había repetido: sé amable, habla poco, sonríe si alguien te mira. Lo hacía todo al pie de la letra. Pero a veces, en ciertos lugares, la simple existencia de un niño negro bastaba para despertar prejuicios dormidos. El vuelo comenzó sin incidentes. Los motores rugieron, y Malik observó cómo el suelo se alejaba. Los edificios se volvían diminutos, las nubes parecían montañas de algodón. Sonrió. En ese momento, sintió que todo era posible. Una hora después, el primer signo de tormenta. No afuera, sino adentro. Una asistente de vuelo, de cabello rubio platinado y uniforme perfectamente planchado, caminaba por el pasillo revisando cinturones, bandejas y rostros. Su nombre era Amanda Reynolds. En la compañía, la conocían por su eficiencia y por su mano firme. A los pasajeros, en cambio, les dejaba una sensación distinta, una rigidez que rozaba la arrogancia. Amanda pasó frente a Malik sin mirarlo. Luego volvió, deteniéndose junto a él. Su voz cortó el silencio. El niño llevaba sus auriculares puestos y no notó que ella le hablaba. La azafata lo observó con una mezcla de impaciencia y juicio. Tocó su hombro, algo fuerte. Malik se quitó un auricular. Antes de que pudiera decir una palabra, Amanda le señaló su mochila bajo el asiento. Algo en su tono sugería que no era una simple revisión. El hombre del portátil levantó la vista, curioso. La mujer del pasillo frunció el ceño. Amanda dijo algo más, pero su voz subió de tono. Malik, nervioso, trató de explicar que solo había sacado un jugo que su padre le había dado antes del vuelo. Un jugo de cartón, inocente. Pero Amanda interpretó el gesto de abrir la mochila como un desafío. En cuestión de segundos, lo que era un malentendido se convirtió en acusación. Te dije que no tocaras tu mochila durante el vuelo, dijo, y su tono se endureció. Malik intentó hablar, pero su voz temblaba. Otros pasajeros comenzaron a mirar. Una madre con su hijo al otro lado del pasillo lo observaba con lástima. El hombre del portátil susurró algo sobre protocolos de seguridad. Amanda retrocedió medio paso y llevó la mano a su cinturón, donde colgaba un pequeño dispositivo. Un taser. Los pasajeros se tensaron, pero nadie intervino. Malik levantó las manos, confundido, suplicando con los ojos. Pero Amanda ya no lo veía como un niño. En su mente, la desobediencia de Malik se había convertido en amenaza. El sonido del taser rompió el murmullo de la cabina. Un chasquido eléctrico, seco, violento. Un grito. El cuerpo del niño se arqueó, sus manos temblaron, su gorra cayó al suelo. Por un segundo, todo quedó suspendido. El rugido de los motores se desvaneció, reemplazado por el silencio helado de la incredulidad. Malik cayó sobre el pasillo, su pequeño cuerpo convulsionando. La mujer de la revista gritó. Alguien presionó el botón de asistencia. Un murmullo de voces creció como un coro de miedo y rabia contenida. Amanda, jadeando, miró al niño en el suelo y murmuró algo sobre seguridad del vuelo, amenaza percibida, procedimiento necesario. Nadie respondió. Un pasajero grababa con su teléfono. Otro exigía atención médica inmediata.
Pero Amanda seguía inmóvil, su mano aún temblando alrededor del taser. El capitán fue informado. El avión descendió unos metros, pero no había emergencia declarada. Malik seguía inmóvil. Un enfermero entre los pasajeros intentó asistirlo, colocando una chaqueta bajo su cabeza. Tenía el pulso débil, pero estaba vivo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la mujer que estaba junto a él. Nadie entendía cómo un niño, que solo buscaba su jugo, había terminado electrocutado en un vuelo comercial. Mientras tanto, en tierra, Samuel Carter esperaba en la terminal del aeropuerto LaGuardia. Sostenía su teléfono, revisando los mensajes de su hijo. La última notificación decía: «Papá, ya estamos en el aire. Te amo». Sonrió, sin imaginar que esas serían las últimas palabras inocentes que leería de Malik antes de que el mundo se detuviera. Cuando la aerolínea lo llamó, la voz al otro lado de la línea sonaba fría, mecánica, llena de frases legales y evasivas. «Señor Carter, ha ocurrido un incidente menor a bordo del vuelo 482. Su hijo ha sido atendido por personal médico. Le pedimos que permanezca en la zona de llegadas». Pero Samuel no era un hombre cualquiera. Era abogado civilista, con 20 años de experiencia en casos de abuso de autoridad. Había visto muchas injusticias, pero ninguna tan personal. Su respiración se volvió pesada. Su mente se activó como una máquina. Pidió detalles. Nadie quiso dárselos. Pidió hablar con la azafata. Le dijeron que no era posible. Pidió hablar con el capitán. Silencio. Cuando el vuelo aterrizó, Samuel estaba allí, firme, con el corazón en el puño. Observó cómo bajaban los pasajeros, algunos llorando, otros grabando. Y luego, lo vio, a su hijo, inconsciente, llevado en una camilla, escoltado por paramédicos. Su pequeña gorra roja sostenida por un asistente al borde del pasillo. Samuel se acercó, pero fue detenido por un guardia de seguridad del aeropuerto. «Señor, por favor, déjenos hacer nuestro trabajo». Trabajo. Esa palabra le golpeó el pecho. ¿Desde cuándo trabajo significaba electrocutar a un niño sin motivo? Amanda apareció segundos después, con el uniforme impecable y el rostro inexpresivo. Miró hacia otro lado al pasar junto a Samuel. No pronunció palabra. Pero su silencio fue más violento que cualquier insulto. Samuel observó el rostro de su hijo y supo, en ese instante, que nada volvería a ser igual. La justicia ya no era solo un principio legal. Era personal. Y mientras Malik era llevado al hospital más cercano, Samuel hizo una llamada. No a su esposa. No a su familia. Sino a alguien más. Una voz masculina respondió del otro lado. «Samuel, ¿qué pasó?» «Comenzó algo que no van a poder detener», dijo con un tono helado. «Voy a hacer que este vuelo nunca vuelva a despegar. Que esta aerolínea, y cada nombre involucrado, sientan lo que mi hijo sintió». El otro hombre guardó silencio. Samuel miró por la ventana del aeropuerto, viendo cómo el avión, aún estacionado, brillaba bajo el sol. Su mirada se endureció. No había gritos. No había lágrimas. Solo una promesa. Y así, con un niño en el hospital y una aerolínea temblando ante lo inevitable, comenzó el principio del fin. La sala del hospital olía a desinfectante y miedo. Malik yacía en una cama rodeado de cables y monitores que parpadeaban con un ritmo irregular. Su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad. Los médicos decían que estaba estable, pero Samuel sabía leer entre líneas. Había visto demasiados reportes médicos como abogado para no notar las grietas en la verdad. El taser había dejado marcas en su piel, 2 pequeños puntos oscuros cerca del cuello, como si la electricidad se hubiera aferrado a él con ira. Samuel no podía apartar la vista. Cada vez que lo intentaba, volvía a escuchar el zumbido eléctrico que los pasajeros habían grabado y publicado en línea. Ese sonido se le había metido en la cabeza, convirtiéndose en un eco constante que le impedía respirar. Horas antes, había recibido el video. Lo vio solo, en el pasillo del hospital, mientras la policía de aviación intentaba recolectar información. En el clip, la escena era clara: Malik sentado, tranquilo, sorprendido por la reacción violenta de la azafata. Un niño confundido, no una amenaza. El zumbido del taser, su cuerpo cayendo. Gritos. Pánico.
Y luego la voz fría de Amanda diciendo, protocolo de seguridad. Amenaza neutralizada. Samuel apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Neutralizada, repitió en voz baja. Así hablaban de criminales, no de niños. Las redes sociales habían explotado en cuestión de horas. Los hashtags con el nombre de su hijo se multiplicaban. Algunos pedían justicia. Otros, como siempre, buscaban justificar lo injustificable. Seguro hizo algo. No habrán mostrado el video completo. La azafata actuó como debía. Samuel no respondió a ninguno. No necesitaba palabras de consuelo ni de furia. Necesitaba resultados. Cuando salió del hospital, el aire nocturno le golpeó el rostro. Se detuvo en la acera y respiró hondo. El tráfico rugía, pero dentro de su cabeza solo existía un pensamiento: la ley debía actuar, y esta vez lo haría con su nombre detrás. Al día siguiente, Samuel se presentó en su despacho. Era un edificio discreto en el centro de Atlanta, con el nombre Carter y Associates grabado en acero sobre la puerta. Dentro, su equipo ya lo esperaba. Algunos habían visto el video, otros solo sabían que había ocurrido algo grave. Samuel no explicó mucho. Solo colocó el teléfono sobre la mesa y presionó reproducir. Nadie habló durante los 48 segundos del clip. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Quiero una demanda federal, dijo finalmente. Y quiero que sea hoy. Su asistente, Laura, levantó la mirada. ¿Contra la aerolínea? Contra todos, respondió él. La aerolínea, la azafata, el capitán, el fabricante del taser, y el departamento de transporte si es necesario. Nadie se libra. Laura asintió. Sabía que cuando Samuel hablaba así, algo dentro de él se había quebrado. Y un hombre justo, cuando se rompe, se vuelve peligroso. Mientras el equipo jurídico trabajaba en los primeros documentos, Samuel hizo otra llamada. Esta vez, a un contacto del gobierno. Un viejo compañero de universidad que ahora ocupaba un puesto en la Administración Federal de Aviación. Necesito los registros internos de ese vuelo, le dijo sin rodeos. Las comunicaciones del piloto, los reportes del personal, todo. El hombre dudó. Samuel, sabes que no puedo simplemente. No me importa cómo lo hagas. Solo hazlo. La voz al otro lado cedió. Samuel colgó sin agradecer. Esa noche no durmió. Pasó horas revisando documentos, declaraciones, precedentes legales. Pero entre cada línea le venía a la mente el rostro de su hijo, los ojos abiertos en shock, el cuerpo cayendo. Sentía una rabia tan pura que le ardía por dentro, pero era un fuego controlado. Cada centímetro de su rabia se convertía en estrategia. A la mañana siguiente, la prensa lo esperaba afuera del hospital. Los flashes lo cegaron por un instante, pero él no se detuvo. Señor Carter, ¿cómo está su hijo? ¿Qué responde ante las declaraciones de la azafata? ¿Planea presentar cargos? Samuel levantó la vista. Su voz fue calma, pero firme. Mi hijo está vivo. Y sí, vamos a presentar cargos. No solo por él, sino por todos los niños que vuelan con miedo porque el color de su piel se interpreta como amenaza. Las cámaras captaron cada palabra. Las cadenas de televisión repitieron su rostro una y otra vez. Pero lo que pocos sabían era que Samuel no se conformaría con titulares. Quería un cambio real, aunque tuviera que arrastrar a todo el sistema con él. Horas después, en la oficina de la aerolínea, el ambiente era otro. En los pisos altos del edificio corporativo, los directivos discutían cómo manejar la crisis. Las redes estaban incendiadas, los boletos cancelados, las llamadas saturadas. Amanda Reynolds había sido puesta en licencia administrativa, pero seguía negando haber hecho algo malo. Decía que el niño se movió de forma sospechosa. Que temió por la seguridad de los pasajeros. Uno de los ejecutivos, un hombre de voz grave y cabello gris, intentó sonar tranquilizador. Esto pasará. Como siempre. Un ciclo mediático más. Pero otro, mirando los informes legales, no estaba tan seguro. Ese abogado, Carter, no es cualquiera. Tiene fama de no soltar. Y tenían razón. Samuel no solo no soltaría, estaba a punto de hundirlos. Esa tarde,
presentó formalmente la demanda federal por uso excesivo de fuerza, discriminación racial y negligencia corporativa. Los documentos fueron enviados a todos los medios antes de que el despacho de prensa de la aerolínea pudiera reaccionar. Las acusaciones eran contundentes, con pruebas, nombres y registros de vuelo adjuntos. La noticia explotó. Titulares en todo el país. Azafata tasea a niño sin motivo. Padre abogado inicia demanda multimillonaria. El caso Carter vs Aerosky podría cambiar la seguridad aérea para siempre. En los comentarios, miles de voces se sumaban, recordando experiencias similares, pequeños abusos invisibles que ahora salían a la luz. Lo que había comenzado con un taser se convertía en un terremoto. Esa noche, Amanda fue citada por la aerolínea. Entró al edificio con el rostro pálido y las manos temblorosas. No había dormido, acosada por los mensajes de odio en redes, pero tampoco mostraba arrepentimiento. En la sala de juntas, un grupo de abogados corporativos la esperaba. «Nos costará millones», dijo uno de ellos. «¿Quieres decirnos algo que pueda ayudarnos a defenderte?» Amanda vaciló. «Yo solo seguí el protocolo. El capitán me autorizó». Las miradas se cruzaron. Esa frase, «el capitán me autorizó», cambió todo. Si era cierta, la responsabilidad escalaba. Si no lo era, acababa de traicionar a su propio equipo. Mientras tanto, Samuel revisaba los primeros reportes internos filtrados por su contacto. Y ahí, entre los registros del vuelo, encontró algo que detuvo su respiración, una transmisión corta del piloto a la torre de control, enviada minutos después del incidente. «Tuvimos un problema con un pasajero. Menor afroamericano, asistente usó fuerza no letal. Solicitamos discreción hasta aterrizar». «Solicitamos discreción». Samuel repitió esas palabras en voz baja. Ya no era solo un error individual. Era una decisión institucional. Apretó los puños. La tormenta apenas comenzaba. Y mientras Malik dormía en su cama de hospital, sin saber que su nombre ya había recorrido el país, su padre preparaba el golpe final. Porque había descubierto algo más, oculto entre los archivos, una comunicación interna enviada por la aerolínea horas después del vuelo. Un mensaje dirigido a la azafata, firmado por un ejecutivo. El contenido era breve, pero devastador. «Gracias por mantener la calma y proteger la imagen de la compañía. No hable con la prensa. Lo manejaremos internamente». Samuel lo leyó 3 veces. Luego, levantó la vista. Su rostro se endureció, y en su voz no quedó ni rastro de duda. «No lo manejarán internamente. Lo manejaré yo». Los días siguientes se convirtieron en una guerra invisible. Por un lado, el silencio blindado de una aerolínea empeñada en proteger su imagen. Por el otro, la voz implacable de un padre que había decidido no callar. Samuel ya no dormía. Vivía entre tribunales, conferencias de prensa y pasillos de hospital. Su rostro aparecía cada noche en los noticieros nacionales. A veces lo mostraban como héroe, otras como un hombre consumido por la venganza. Pero él no buscaba ni gloria ni revancha. Solo verdad. Malik seguía hospitalizado. Los médicos decían que su cuerpo se recuperaba, pero el daño emocional era incierto. A veces despertaba sobresaltado, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada, como si reviviera el instante del taser una y otra vez. Samuel lo veía y sentía que algo dentro de él se rompía un poco más cada día. Un mediodía, mientras estaba sentado junto a la cama de su hijo, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Contestó con voz cansada. «Señor Carter», dijo una voz femenina al otro lado. «Habla con la doctora Lisa Monroe. Soy psicóloga infantil. Vi el caso de su hijo en las noticias. No lo conozco, pero lo que ocurrió no fue solo un ataque físico. Quiero ayudarlo». Samuel guardó silencio un momento. Estaba acostumbrado a los ofrecimientos interesados, pero algo en el tono de aquella mujer sonaba genuino. «Gracias», respondió al fin. «Cualquier ayuda es bienvenida. Él tiene pesadillas. No puede cerrar los ojos sin oír ese sonido». Lisa se ofreció a ir al hospital esa misma tarde. Y cumplió. Cuando llegó, Malik estaba despierto, mirando por la ventana con una expresión perdida. No hablaba mucho, pero aceptó su presencia.
Ella no intentó forzarlo. Solo se sentó cerca, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Samuel la observó desde un rincón, y por primera vez en días, sintió que algo se aliviaba. Una pequeña pausa en medio del caos. Sin embargo, el mundo afuera no se detenía. Las oficinas centrales de Aerosky parecían un cuartel bajo ataque. Los teléfonos no dejaban de sonar, las acciones de la empresa caían y los correos internos circulaban como cuchillos. La presidenta de la compañía, Evelyn Moore, reunió a su equipo legal y de comunicaciones. Su voz sonó fría, medida. Necesitamos controlar el relato. No podemos permitir que un incidente aislado destruya décadas de reputación. Uno de sus asesores la interrumpió. Con respeto, señora, esto no es un incidente aislado. Hay videos, testigos, informes contradictorios. ¿Y ese abogado? Carter está construyendo un caso federal que podría involucrar al Departamento de Transporte. Evelyn lo miró con dureza. Entonces asegúrense de que no llegue tan lejos. Minutos después, se redactó un comunicado oficial. El texto, pulido por abogados, decía que la compañía lamentaba profundamente el desafortunado evento, que la seguridad de los pasajeros era su prioridad y que la investigación interna estaba en curso. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento de culpa. Solo palabras vacías. Samuel lo leyó esa noche en su celular, sentado en el estacionamiento del hospital. Lo leyó 3 veces y sintió que el pulso se le aceleraba. Habían llamado desafortunado evento a lo que casi mata a su hijo. Lo había esperado, pero verlo escrito encendió algo nuevo en él. No solo rabia, determinación absoluta. Esa misma noche, hizo otra llamada. Esta vez, a un periodista de investigación con quien había trabajado años atrás. Necesito que publiques algo, dijo. ¿Qué tienes? Correos internos de la aerolínea. Grabaciones de cabina. Reportes que intentan culpar a mi hijo. Todo filtrado legalmente. Hubo una pausa. ¿Estás seguro de lo que haces, Sam? Esto no es solo un caso civil. Estás yendo contra una de las corporaciones más poderosas del país. Samuel exhaló. No es una empresa. Es una máquina. Y alguien tiene que detenerla. 2 días después, un artículo sacudió el país. Exclusiva. Documentos revelan intento de encubrimiento en caso Carter. El texto citaba correos, grabaciones y declaraciones que demostraban que Aerosky había intentado silenciar testigos y alterar reportes antes de que el vuelo aterrizara. En cuestión de horas, el Departamento de Justicia anunció una investigación formal. La compañía entró en modo de crisis. Evelyn Moore convocó una reunión urgente con sus asesores legales. Entre ellos, el abogado principal de la empresa, un hombre de rostro sereno, con ojos fríos. Su nombre era Richard Vaughan. Y él conocía a Samuel Carter. Años atrás, habían sido colegas en la misma firma. 2 mentes brillantes que habían tomado caminos opuestos, Samuel hacia la defensa de los inocentes, Richard hacia el dinero y las corporaciones. Así que es Carter, murmuró Richard al leer la noticia. Sabía que un día volveríamos a encontrarnos. Evelyn lo miró. ¿Puedes detenerlo? Richard sonrió apenas. Puedo intentar destruirlo. Esa noche, Samuel recibió un sobre en la puerta de su casa. No tenía remitente. Dentro, una carpeta con fotografías personales, correos privados, y un mensaje breve en papel blanco. Retrocede, o haremos que tu pasado hable. Samuel cerró el sobre y lo guardó. No lo rompió, no lo denunció. Solo lo miró, pensativo. Sabía cómo jugaban los poderosos, si no podían ganar con la ley, lo harían con el miedo. Pero él no era un hombre que se intimidara fácil. A la mañana siguiente, entró en el hospital con la cabeza erguida. Malik estaba despierto, más tranquilo. Lisa le hablaba suavemente, y él asintió por primera vez. Samuel se acercó y le acarició el cabello. ¿Cómo te sientes, campeón? El niño lo miró con los ojos cansados, pero llenos de algo nuevo. ¿Puedo volver a casa pronto? Samuel respiró hondo. Muy pronto. Pero antes, papá tiene que arreglar unas cosas. Salió del cuarto con una mezcla de orgullo y dolor. En el pasillo, Laura, su asistente, lo esperaba con un sobre nuevo.
Samuel, llegaron más documentos. De la FAA. Los tomó y los abrió allí mismo. Entre los informes había algo inesperado, una lista de incidentes previos, casi idénticos, en vuelos de la misma aerolínea. Todos cerrados por falta de pruebas. Todos con pasajeros afroamericanos. Su mente se aclaró en un instante. No era un error aislado. Era un patrón. Esa tarde, presentó una ampliación a la demanda, incluyendo la acusación de discriminación sistemática en procedimientos de seguridad aérea. El caso se transformó en una bomba judicial. Los medios lo llamaron el juicio del siglo contra la aerolínea. Mientras tanto, Amanda Reynolds, la azafata, estaba desaparecida del ojo público. Se refugiaba en casa de su hermana, aterrada por el acoso mediático. Había recibido amenazas, cartas, insultos. Pero en su interior, algo comenzaba a quebrarse. Había creído que la compañía la protegería, pero ahora ni siquiera la llamaban. Cada día se convencía más de que la habían usado como chivo expiatorio. Una noche, incapaz de soportarlo más, marcó un número que había guardado en secreto, el del despacho de Samuel Carter. Cuando su asistente contestó, Amanda respiró con dificultad. «Necesito hablar con él», dijo. «Sé cosas que podrían cambiar todo». «¿Quién habla?» «Soy la azafata». «¿La qué?» «La que usó el taser». El silencio del otro lado duró varios segundos. «Espere en línea», dijo la asistente. «No cuelgue». Amanda miró la ventana, con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde aquel vuelo, se sintió lista para decir la verdad. Pero justo en ese momento, antes de que Samuel tomara la llamada, se escuchó un golpe fuerte en su puerta. Golpes secos. 3. 4. Amanda se sobresaltó. «¿Quién es?», preguntó, pero nadie respondió. Cuando se acercó a mirar por la mirilla, la línea telefónica se cortó. Samuel, del otro lado, solo escuchó un ruido sordo, y luego, silencio absoluto. La mañana siguiente comenzó con una llamada urgente de la policía. Una mujer había sido encontrada inconsciente en un pequeño apartamento en las afueras de Dallas. Se trataba de Amanda Reynolds. Estaba viva, pero en estado crítico. No había signos de robo. Ni de suicidio. Solo el olor a miedo impregnado en las paredes. Samuel recibió la noticia mientras revisaba documentos en su despacho. No se sorprendió. Lo había presentido. Cuando Amanda intentó comunicarse la noche anterior, supo que su confesión podía costarle algo más que su empleo. Horas después, su asistente Laura irrumpió con una expresión pálida. «Acaban de confirmar que Amanda iba a declarar a tu favor», dijo en voz baja. Tenía pruebas. Correos internos, grabaciones, todo. La citaron para firmar un acuerdo de confidencialidad, y al día siguiente, la atacaron. Samuel cerró los ojos por un momento. No era solo un caso legal. Era una guerra sucia. Y ahora, ya no podía dar marcha atrás. El juicio comenzó 2 semanas después, en una sala federal repleta de cámaras y periodistas. Afuera, cientos de manifestantes levantaban carteles con el rostro de Malik y frases como «No más vuelos del miedo» y «La piel no es amenaza». Dentro, Samuel se sentó en la mesa del demandante, con el rostro sereno pero los ojos ardiendo. Frente a él, el equipo legal de Aerosky, una fila de trajes oscuros, encabezados por su antiguo colega, Richard Vaughan. Cuando el juez pidió silencio, el aire se volvió denso. Cada respiración parecía un estallido contenido. Samuel se puso de pie. «Su señoría», comenzó con voz firme, «hoy no vengo solo como abogado. Vengo como padre. Lo que ocurrió en ese vuelo no fue un error, fue una consecuencia. Una consecuencia de políticas que criminalizan a los cuerpos equivocados. Y esta aerolínea, con todo su poder, decidió proteger su imagen antes que a un niño». Sus palabras llenaron la sala. Algunos jurados bajaron la vista. Otros lo miraron sin parpadear. Richard se levantó después, con una sonrisa medida. «La defensa lamenta lo ocurrido, pero no acepta las acusaciones. La señora Reynolds actuó bajo el Protocolo Federal de Seguridad Aérea, y el señor Carter busca convertir un accidente lamentable en una cruzada personal». Samuel lo observó. Ese tono, esa frialdad, era el mismo que había usado Richard años atrás cuando defendían empresas culpables de negligencia.
Un eco del pasado, ahora convertido en enemigo. Durante los días siguientes, el juicio se convirtió en un campo de batalla. Testigos, expertos, grabaciones. Los pasajeros del vuelo contaron lo que vieron: un niño tranquilo, sorprendido, electrocutado sin razón. La defensa intentó mostrar inconsistencias, pero cada intento se desmoronaba ante la evidencia. Hasta que llegó el turno de Amanda. Contra todo pronóstico, había sobrevivido. Llegó al tribunal con una chaqueta larga, el rostro demacrado y la voz temblorosa. La sala entera contuvo el aliento cuando juró decir la verdad. Fui presionada, dijo, con lágrimas en los ojos. Me ordenaron usar el protocolo. Me dijeron que el niño podía estar ocultando algo peligroso. Y cuando todo ocurrió, me dijeron que guardara silencio. Que dijera que actué por instinto. Samuel dio un paso al frente. ¿Quién le dio esa orden, señora Reynolds? Amanda lo miró con los ojos vidriosos. El capitán del vuelo, pero él dijo que venía de arriba. Que había instrucciones de tratar ciertos comportamientos como riesgo elevado, punto. ¿Y sabe qué significaba eso, según ellos? Sí, su voz se quebró. Significaba pasajeros afroamericanos varones, jóvenes, viajando solos. Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió orden, pero ya era tarde. La verdad había caído como un rayo. Esa noche, los noticieros repitieron la declaración una y otra vez. Aero Sky entró en caos. Los inversionistas comenzaron a vender acciones. Los portavoces cancelaron entrevistas. Evelyn Moore, la presidenta, fue citada por el Congreso para explicar las políticas internas. En la habitación del hospital, Malik vio la noticia en silencio. Su madre, que había volado desde Chicago, le acariciaba el rostro mientras las lágrimas le corrían sin control. Tu papá lo está logrando, cariño, le susurró. Malik no respondió. Solo miró la pantalla, donde su propio nombre aparecía en letras grandes, y dijo en voz baja. Solo quiero volver a volar sin tener miedo. En el juicio, Richard intentó dar su último golpe. Pidió la desestimación del caso, alegando que Amanda actuó por decisión propia. Pero Samuel se levantó de inmediato, con un documento en la mano. Su señoría, este correo contradice esa afirmación. El juez le hizo un gesto. Samuel avanzó hacia el estrado. Este correo fue enviado por la oficina ejecutiva de Aero Sky, minutos después del incidente. Dice, y cito, gracias por su rápida acción. Esto evitará posibles riesgos mediáticos. Recuerde mantener la narrativa de amenaza percibida. El juez lo leyó. La defensa quedó en silencio. Por primera vez, Richard bajó la mirada. Sabía que era el fin. Samuel respiró hondo. En ese instante, no pensaba en ganar dinero ni prestigio. Solo en su hijo. En su sonrisa rota. En todos los padres que no habían podido luchar. El veredicto llegó una semana después. El jurado deliberó solo 4 horas. La aerolínea fue declarada culpable de discriminación sistemática, encubrimiento y uso excesivo de fuerza. La compensación ordenada ascendía a cientos de millones de dólares, y el juez exigió una reforma completa de sus políticas de seguridad. Pero más importante que el dinero, fue la orden judicial final, la creación de una ley federal con el nombre de Malik Carter, que prohibía el uso de dispositivos eléctricos en vuelos comerciales y exigía protocolos de desescalada para todo el personal aéreo. Cuando el juez pronunció esas palabras, Samuel no sonrió. Solo cerró los ojos. Todo el peso de los meses, del dolor, del miedo, cayó sobre él. No había victoria sin cicatriz. Afuera, la multitud estalló en aplausos. Las cámaras captaron el momento en que Samuel salió del tribunal con su hijo en brazos, ya recuperado, ambos mirando al cielo. El periodista que los acompañaba le preguntó qué sentía al haber ganado. Samuel lo miró con calma. No gané nada, dijo. Solo le recordé al mundo que la vida de mi hijo vale tanto como la de cualquiera. Semanas después, el vuelo 482, el mismo donde todo comenzó, fue retirado oficialmente de servicio. El avión, inmóvil en el hangar, parecía un fantasma metálico. Un símbolo de lo que el silencio había permitido, y de lo que la verdad había destruido. Samuel visitó ese hangar un día antes de su demolición.
Caminó entre el eco de los motores apagados, y colocó la gorra roja de Malik sobre uno de los asientos. No dijo nada. Solo miró por la ventanilla, como lo hacía su hijo, hacia un cielo despejado. Y por primera vez desde aquel día, sonrió. Porque aunque el dolor seguía ahí, ahora había justicia. Y en ese silencio enorme, casi sagrado, Samuel Carter entendió que había cerrado el círculo. El vuelo del miedo había terminado.